de audiología, que hace parte de nuestra estrategia de internacionalización del currículo del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona de la asignatura Audiología. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de una invitada internacional muy especial, quien nos acompaña para abordar un tema de gran relevancia en nuestra formación profesional, que es el procesamiento auditivo central. Se trata de la doctora Mariana Medel Pizarro, fonoaudióloga, profesora e instructora de carrera de fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello en Chile. La doctora Mariana es candidata a doctora en fonoaudiología por la Universidad Museo Social Argentino, magíster en audiología y magíster en docencia superior por la Universidad Andrés Bello. Cuenta con un diplomado de audiología clínica de la Universidad de Chile. Un valioso aporte a este espacio de aprendizaje. De igual manera, queremos agradecer especialmente al doctor Edwin Mauricio Portilla, el director del programa de fonoaudiología, por su constante apoyo y liderazgo en la consolidación de esos espacios académicos. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a la doctora Andrea Joana Ramón Torres, que es la jefe de Oficina de Extensión y Gestión de Convenios y Movilidades, por su respaldo en la articulación de estas iniciativas que fortalecen los procesos de internacionalización y cooperación académica. Doctora Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor contar con su presencia y estamos seguros de que esta sesión será de gran valor para todos los participantes. Bienvenida. Muchas gracias, Ena. ¿Se escucha bien? No, sin problemas de internet. ¿Me veo bien o me veo cortada? Sí, señora. Ya, perfecto. Voy a retirar la cámara ¿Ya? para que el internet no vaya a fallar. Entonces, a ver, para que me vean ahí, no sé si se ve. ¿Se ve la diapositiva? ¿Sí? Háganme así o háganme así. ¿Se ve? Sí, ya, se ve. Sí, señora. Súper, súper, súper. Ya. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder contarles un poquito de lo que es el procesamiento auditivo, que es lo que me apasiona. Tengo dos grandes áreas, para serles bien sincera. La audiología, que es con el procesamiento auditivo, y la motricidad orofacial, que es con la fonoaudiología estética del rostro. Tengo esas dos grandes áreas que mi corazón, como está dividido en dos, en lo profesional está ahí. En lo familiar es otra cosa, ¿ya? Pero en lo profesional me gustan estas dos grandes áreas y me he especializado en estas áreas. Y lo que hoy día yo les vengo a hablar y ojalá ustedes puedan preguntarme, siéntanse con la libertad de poder preguntar, de poder hablar, de poder intervenir, porque a mí me encanta hacer las cosas como bien interactivas, ¿ya? No sé si ustedes tienen esa oportunidad de poder levantar la mano y poder hablar y que yo los pueda escuchar. No se preocupen, a mí no me molesta en lo absoluto, ¿ya? Así que voy a empezar. Yo no sé en qué curso van ustedes, qué tanto conocimiento tienen de la audiología, pero yo les vengo a contar lo que es el procesamiento auditivo. Y a lo mejor muchos de ustedes tienen alguna noción, alguna idea de lo que es el procesamiento auditivo. Pero en palabras sumamente simples, es cómo el cerebro procesa la información que ingresa desde el oído. Nosotros cuando estamos haciendo clases en pregrado, siempre estamos enseñándoles oído externo, oído medio, oído interno. Y ustedes se lo saben sumamente bien, se saben todas las estructuras, cómo pasa el sonido, ¿cierto? Llega al oído externo, pasa al oído medio, se mueven los huesecillos, martillo, yunque, estribo, ventana oval, se mueve, ingresa a oído interno y se va ahí a nervio auditivo.
Y de ahí ya empieza a producirse los problemas mayores, porque de aquí en adelante es cuando el alumno se empieza a complicar, porque empiezan a pensar que la vía auditiva es difícil, pero hoy día van a ver que es sumamente fácil y se van a reencantar, porque la verdad que el procesamiento auditivo influye en todo lo que hagan, en todo, en todo. Si a ustedes no les gusta la audiología, no importa. Si es que a ustedes les gusta trabajar con niños, va a estar el procesamiento auditivo metido ahí. Si trabajan lenguaje, habla lenguaje. Si trabajan voz con pacientes adultos o niños, va a estar metido el procesamiento auditivo. Si trabajan con el área de deglución, va a estar el procesamiento auditivo. Es decir, está en todos lados. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué disciplina de la fonoaudiología no se requiere el canal auditivo? ¿Hay alguna en que yo no requiere el canal auditivo? Ustedes pueden mover la cabeza, yo a ustedes los veo, los veo. Entonces, si me hacen así o me hacen así, ya, perfecto. Súper. No hay ninguna, porque incluso ustedes me pueden decir, pero profe, yo trabajo en deglución y ¿para qué voy a necesitar lo auditivo? Pero ustedes van a tener que dar instrucciones y eso va por el canal auditivo. Es decir, todo va por el canal auditivo y nosotros necesitamos tener una indemnidad del sistema auditivo, tanto periférico como central, para que la información se procese de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Si ustedes quieren, yo después les puedo pasar el PDF de esta charla que vamos a hacer ahora, porque me imagino que a lo mejor les van a hacer preguntas o no sé, o esto es una charla nomás solamente para que ustedes se interioricen. Entonces, ya dijimos que el sistema auditivo está constituido por lo periférico, ¿cierto? Oído externo, oído medio, oído interno, y por el procesamiento auditivo, todo lo que es lo central. Todo eso es importante para poder entender el mensaje de manera correcta. Entonces, el procesamiento auditivo no solo se dedica a lo que es escuchar los sonidos, sino que también a interpretar las palabras, identificar los patrones, las diferencias de sonido, la localización, de dónde viene el sonido y en el fondo entender el habla también en entornos ruidosos. Y muchas veces pasa eso, que los pacientes, ¿cuál es la queja mayor del paciente? Que no logra entender bien cuando hay una situación de mucho ruido ambiental, ¿cierto? Y ahí es donde uno dice, ya, hagamos una audiometría, porque así les van a llegar los pacientes. Derivado, perdón, Ena, ¿te puedo poner el micrófono apagado, porfa, que se escucha lo que tú hablas? A ver, Ahí está abierto. Ahí está, perdón. Ahí está abierto. Ena, no me escucha Ena. Bueno, no sé si se pueden comunicar con ella para decirle que estoy escuchando todo lo que dice. Ya, sí, señora. Ah, ya, gracias, gracias. Ya, entonces, esto es el clásico paciente que les va a llegar a ustedes y que van a decir, ¿sabes qué? Yo creo que tengo una hipoacusia. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no logro entender bien en situaciones de ruido ambiental. Hablan y yo no logro entender bien. Me cuesta aprender un segundo idioma. Profe Mariana, ¿será que podríamos parar un segundito? Que se cayó Sí, la red. Un momentico, porfa. sí, 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 sí.
Listo, profe. Ya, si pudiese bajar un poquito la cámara, porque antes los veía mejor, ahora como que subiste la cámara, eso, ahí, súper bien. Porque ahí yo tengo la retroalimentación y veo a los alumnos cuando me mueven la cabeza o no me mueven la cabeza. Ya. Entonces, no sé dónde quedamos en realidad, pero voy a recapitular. Son esos típicos pacientes que cuando llegan a la consulta te dicen que no logran escuchar bien y que piensan que tienen hipoacusia. Y cuando tú indagas un poquito más de por qué no logra escuchar bien, es porque frente a ruidos de fondo no logran discriminar lo que se les está diciendo o frente a situaciones de que tienen que aprender un segundo idioma, no logran adquirir el segundo idioma a pesar de que han tomado todos los cursos habidos y por haber. O son las típicas personas que están con la muletilla ¿qué? ¿Ah? Tú les hablas y necesitan un tiempo para responder, necesitan un delay para responder. Por ejemplo, tienen un marcado descenso en la apreciación musical, no logran seguir muy bien las entonaciones, el ritmo, la frecuencia. Y yo les aseguro que en la sala de clase de ustedes, más de alguno tiene estas características. No logran entender de dónde proviene el sonido, si de la derecha, de la izquierda, de arriba, abajo. Son aspectos sumamente importantes al momento de la vida diaria. Por eso, de ahí radica la importancia de evaluar y detectar un trastorno en el procesamiento auditivo. Entonces, acá. Espérenme un poquito que se me movió esta cosa. El concepto. Ay. El concepto. Hay diferentes instituciones que dan diferentes definiciones. Por ejemplo, la ACHA lo define como la eficiencia y la efectividad del sistema nervioso central para utilizar la información de tipo auditiva, relacionándose con el procesamiento perceptual de la información auditiva en el sistema nervioso central y la actividad neurobiológica que subyace a dicho procesamiento y que genera los potenciales electrofisiológicos auditivos. Compleja la definición, ¿cierto? O sea, si ustedes yo les pregunto, a ver, ¿qué entendieron de ahí? La verdad es que es bastante compleja, pero para eso existen personas que lo hicieron más simple, como Katz, que dijo lo que nuestro cerebro hace con lo que nuestros oídos escuchan. Harto más simple para explicarle a una persona qué es el procesamiento auditivo. Musiek también propuso una definición bastante fácil, que es lo que el oído le dice al cerebro y lo que el cerebro entiende de lo dicho por el oído. O sea, es una creación de una imagen mental en base a una señal auditiva y al conocimiento previo. Eso es sumamente importante. Y aquí, ¿se acuerdan cuando yo les hablé de la vía auditiva? Que íbamos a trabajar con la vía auditiva y que mucha gente le tenía como un poquito de miedo a esta cosa de la vía auditiva. Esto es lo que yo necesito que ustedes tengan claro al momento de entender el procesamiento auditivo, que son las habilidades de procesamiento auditivo que está descrito por Katz. Lo primero, ¿se acuerdan que cuando sale la señal del nervio auditivo, a la primera estructura que llega es aquí abajito, que se llama tronco encefálico? En tronco encefálico, ¿ustedes les pasaron la materia de potenciales evocados? ¿Saben de potenciales evocados? ¿No? No saben de potenciales evocados. Ya. En tronco encefálico existen diferentes estaciones de relevo. Y una de las estaciones de relevo, la más bajita, que está bien bajito aquí, son los núcleos cocleares. Y los núcleos cocleares tienen la función de anular el ruido de fondo y yo poder concentrarme en la persona que me está hablando. Cuando ustedes van a bailar a las discotecas, ¿cierto?
están bailando y están conversando con alguien, ¿ustedes qué hacen? Sus núcleos cocleares hacen un bloqueo del ruido de fondo y se pueden concentrar en la persona que les está hablando. Ustedes por lo general conservan la proxémica y no se van a acercar cara a cara así para poder hablar con la persona. Entonces son capaces de hacer un bloqueo del ruido. Yo de hecho, si yo les digo, concéntrense en el ruido exterior, ustedes van a desviar la atención y se van a concentrar en el ruido de fondo, pero en estos momentos ustedes tenían anulado el ruido de fondo y se están concentrando conmigo, ¿cierto? Entonces, esa función, que es muy básica, muy bajita, lo hacen los núcleos cocleares en tronco encefálico. Después está la localización y la lateralización del sonido, es decir, de dónde viene el sonido. Y eso es sumamente importante a la hora de que yo quiero cruzar la calle. Si yo no sé de dónde viene el sonido, si viene de la derecha, de la izquierda, lo más probable es que al querer cruzar la calle me puedan atropellar. O sea, es una función súper importante si se ponen a pensar. No es tan light, ¿ya? Esto sucede mucho en los adultos mayores. ¿Quién de ustedes, me levantan la mano, tiene a abuelitos usando audífonos? ¿Nadie? ¡Wow! Extraño. Nunca me había ocurrido que en un curso ningún adulto mayor utilizara audífonos. Por lo general, la queja mayor en el adulto es la presbiacusia, ¿cierto? Que van perdiendo la audición a lo largo de los años y van disminuyendo la audición en las frecuencias agudas y por lo tanto tienen que colocar audífonos para aumentar, amplificar la señal, ¿ya? Entonces, una de las quejas de los adultos mayores es justamente eso, que no saben de dónde proviene el sonido. Después está, bueno, y ahí está en complejo olivar superior y colículos inferiores, que todavía estamos a nivel de tronco, o sea, bien bajito. Después ya salimos de tronco cefálico y nos vamos a la discriminación auditiva no fonémica, o sea, todo lo que es no con fonema, sino que el ruido, el sonido del teléfono, del celular, el sonido del ladrido del perro, todo lo que es no fonémico. Y ahí está en el cuerpo geniculado medial del tálamo, que es antes de llegar a la corteza. Y en la corteza misma hay tres funciones que son súper importantes, que es el reconocimiento de los patrones auditivos, los aspectos temporales de la audición y el desempeño auditivo con señales acústicas degradadas. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Ustedes han tenido el ramo de lenguaje de intervención de trastornos de lenguaje en niños? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, cuando ustedes les pasaron eso, ustedes supieron o saben ahora diferenciar un niño que tiene una adquisición del lenguaje normal a un niño que tiene un trastorno en el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Saben diferenciarlo, porque no puede decir ciertos fonemas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hay una teoría que lo dice Talal, que es una investigadora de Estados Unidos, y sus colaboradores, porque esto es un estudio hecho con sus colaboradores, ellos dicen que uno de los aspectos importantes de los trastornos del procesamiento del lenguaje sería un trastorno del procesamiento auditivo en los aspectos temporales de la audición. ¿Y cuáles son los aspectos temporales de la audición? La duración, la frecuencia y la intensidad. ¿Todos los fonemas de la lengua española tienen la misma duración? Pregunta para ustedes. ¿Todos los fonemas tienen la misma duración? No, ¿cierto? ¿Todos los fonemas tienen la misma intensidad? No. ¿Y todos los fonemas tienen la misma frecuencia? No, porque hay fonemas que son agudos y hay fonemas que son graves y otros fonemas que están más intermedios, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? En el fondo dice que un trastorno de lenguaje
estaría a la base de esta mala percepción o discriminación de estos aspectos. O sea, no sabrían discriminar bien los aspectos temporales, si un sonido es corto, si un sonido es largo, si un sonido es agudo, si un sonido es grave. Ustedes van a escuchar las pruebas como son para que más o menos entiendan de qué es lo que estoy hablando. Pero es súper simple, o sea, ustedes yo creo que son capaces de percibir cuando un sonido es grave y un sonido es agudo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dedito para arriba? Sí, ¿cierto? Ya. Cuando yo les pase esta prueba y a alguno de ustedes les cueste, si es que les cuesta, me avisan con la honestidad de que somos aquí profesionales y que nada va a salir fuera y no hay ningún problema que no logren discriminar. En el peor de los casos, tienen que hacer un entrenamiento auditivo, que es lo que pasa con muchos de los profesionales. No todos los fonoaudiólogos tenemos una buena discriminación auditiva y tenemos que entrenarnos, así como motricidad orofacial. No todos los fonoaudiólogos tienen un buen cierre labial, un buen manejo lingual, pero tenemos que entrenarnos para poder enseñarle al paciente. Esto es exactamente lo mismo, así que si alguno de ustedes llega a salir con alguna dificultad en estas pruebas, que voy a mostrar un ejemplo así muy rápido, no se sientan mal, sino que quizás ustedes podrían decir, mira, a lo mejor sería bueno que me evaluaran para ver si efectivamente tengo alguna dificultad en el procesamiento de la información. Y de aquí de los que están presentes, ¿alguno de ustedes tiene dificultad para discriminar en ambientes ruidosos? ¿O tiene dificultad para adquirir un segundo idioma? ¿O tiene dificultad para, o siempre utiliza la muletilla que, no? ¿Ninguno de ustedes? ¿Y alguno tuvo problema? Allá hay una mano levantada. Que veo la manito nomás. Después podemos interactuar. Ya. Muchos de estos pacientes han tenido problemas también en la infancia en la adquisición de la lectoescritura. Entonces, ¿por qué es importante? Porque tenemos que atajar antes de que aprendan a leer y a escribir y hacer un programa de estimulación de las habilidades auditivas para que no tenga esta dificultad de aprender a leer y a escribir. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto, súper. Entonces, y lo otro también importante, ¿se acuerdan cuando yo les dije que ustedes iban a las discotecas y estaban hablando o bailando con una persona, y esa persona cuando les habla, ustedes hacen un cierre, ¿cierto? Y se tratan de concentrar en lo que dice la persona, pero ustedes también hacen un cierre auditivo, porque no siempre escuchamos lo que dice la persona. Pero ¿por qué hacemos el cierre auditivo? Porque nosotros manejamos el contexto en el que estamos ubicados. Entonces, si estamos hablando de que, y siempre doy este ejemplo, y a lo mejor Paula, que está ahí escuchando, porque yo a Paula le hice clases en el posgrado de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Siempre hago este ejemplo. Si yo les digo, ayer llevé a mi padre a la plaza a pasear, ¿qué les dije? No sé si alguien puede levantar la mano y decirlo y que me saquen el... ¿Qué dije? ¿Qué dije? Que sacó a pasear a alguien, Ya, que saqué a pasear a alguien, ¿cierto? Pero en realidad lo que dije, ayer llevé a mi P a la plaza a pasear. ¿Qué puedo haber llevado a la plaza a pasear? ¿El pelo? No, está difícil que uno lleve el pelo a la plaza a pasear. Mi pesa, también está difícil que uno lleve la pesa a pasear a la plaza. ¿Pero qué pude haber llevado a la plaza a pasear? Y que empiece con P. El perro, ¿cierto? Entonces, a pesar de que yo pude haberle dicho, ayer llevé a mi perro a la plaza a pasear, ustedes dicen, llevó el perro a la plaza a pasear. Y no me dicen, ¿qué? ¿Qué llevaste?
No, porque ustedes en base al contexto que estamos hablando, en base al vocabulario que ustedes tienen, ustedes hacen un cierre auditivo y son capaces de entender que ayer llevé a mi perro a la plaza a pasear. ¿Lo encontraron difícil la vía auditiva? ¿Es tan difícil así como para no memorizarla y no entender los aspectos que involucran? No, ¿cierto? Entonces, en resumen, el procesamiento auditivo es la suma de los procesos bottom-up más los top-down. Eso da el procesamiento auditivo. Y el proceso bottom-up es todo lo que sube por la vía auditiva, o sea, la codificación neurofisiológica de las señales auditivas desde el nervio hasta el cerebro, el procesamiento secuencial o en etapas. Ejemplo, la escucha dicótica, el procesamiento temporal, la interacción binaural, la discriminación auditiva. Y que lo que es lo top-down es el control central del input auditivo para dar un significado. O sea, es un procesamiento integrativo de orden superior. Y aquí es súper importante porque está mediado por los aspectos cognitivos, que a mí, en lo personal, me encanta trabajar todo lo cognitivo. ¿Por qué me gusta el procesamiento auditivo? Porque trabajo lenguaje, que fue la motivación por la cual yo entré a la carrera, trabaja lo cognitivo, que a mí me encanta todo lo que es el cerebro y todas las funciones que hace el cerebro, lo encuentro apasionante, y trabaja también lo auditivo, que es lo que me dediqué yo a hacer el posgrado. Entonces, es más allá de solamente hacer una prueba de auditivo de escucha no escucha. Aquí te está involucrando muchos aspectos de orden superior, ¿ya? Acuérdense que ningún aprendizaje se da si los aspectos cognitivos no están indemnes. Ninguno. ¿Ustedes pueden aprender sin atención? No. ¿Ustedes pueden aprender sin concentración? No. ¿Y ustedes pueden aprender sin memoria? Tampoco. Uno necesita la memoria para aprender, aunque uno diga, no te aprendas las cosas de memoria, sí apréndete las de memoria, porque necesitamos aprender las cosas de memoria. Y lo que es significativo para ti después va a pasar de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo y se va a quedar instaurado en ti. A todos nos pasa lo mismo. Va a haber gente que le va a significar mucho esta clase y se van a acordar de este contenido. Pero va a haber otra gente que no le va a gustar y de la memoria de corto plazo, ¡fum!, se olvidaron y ustedes pueden hablar de mí en 6 meses más y decir, ¿te acuerdas que la profe dijo esto? Y esa persona decir, no, no me acuerdo. Porque en realidad no fue significativo para esa persona. Pero todo aprendizaje significativo primero requiere de memoria a corto plazo y después pasa a la memoria de largo plazo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que iban a escuchar someramente las pruebas que se le pasan a los pacientes? Aquí van a escuchar 4 dígitos. Se supone que son 2 por el oído derecho y 2 por el oído izquierdo, pero son al mismo tiempo. Esto, el paciente está con los fonos puestos. Ustedes no tienen fonos puestos, así que veamos qué es lo que escuchan. Si es que alguien puede escribirlo en un cuaderno, los que escuchó, primero escuchan y después escriben o lo memorizan para ver si alguien entendió estos 4 números. Repita. 5, 2, 3. 9. ¿Alguien los escuchó? ¿Me pueden sacar el micrófono? ¿No? A ver, a ver.
¿Alguien los escuchó? Primero, ¿todos lo escucharon o no? ¿O no se escuchó? Sí, ya. 5, 2, 3, 9. Esos eran los dígitos que salieron. Vamos a escuchar estos segundos. Y alguien que se atreva a decírmelo. Repita. Espera. 1, 7, 5, ¿Quién se atreve? Uno, siete, ¿Ya? 1, 7, 8, 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se requiere de mucha atención, de mucha concentración y de memoria. Porque al momento de que ustedes están escuchando, si yo tengo mala memoria, tipo Dory, ese pececito, y se me olvidan las cosas, difícilmente voy a poder rendir en esta prueba. Entonces, yo tengo que trabajar la memoria en este paciente. Y ustedes como fonoaudiólogos, ¿pueden trabajar memoria? Sí, y es súper entretenido. Hay mucho material para trabajar memoria. Hay mucho material para trabajar los aspectos cognitivos. Entonces, si llega a salir mal en estas pruebas, primero descartemos de que no sea un problema cognitivo más que de procesamiento auditivo. Aquí van a escuchar 4 palabras. Ítems del test. ¿Está listo? Perro Libro gordo. viejo. ¿Alguien se atreve a decirme lo que escucharon? Perro gordo viejo. Ya. Dijeron, perro gordo, libro viejo. Pero por lo menos creo que la chuntó a 2. Creo que la chuntó a 2 el compañero. Así que bien, bien. Es una cosa de entrenamiento. Y acuérdense que tienen que estar con los fonos puestos. Pero esto es lo que está escuchando el paciente. Y de estos son varios estímulos, ¿ya? Esos son los dicóticos. Es decir, que entra por un oído dos estímulos. repita. Ay, perdón. 5, 9, 3, Entra por un oído 2 estímulos, entra por el otro oído 2 estímulos. Ahora, pregunta para ustedes. O no soy tan mala, ya se las doy nomás la respuesta. Ya. Si entra por el oído derecho la información, ¿a dónde va esa información? A hemisferio. Nosotros tenemos 2 hemisferios, ¿cierto? 2 hemisferios cerebrales, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Y qué une el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo? El cuerpo calloso. Entonces, si yo escucho por el oído derecho perro gordo y por el oído izquierdo libro viejo, se están cruzando la información. Todo lo que entra por el oído derecho va a ir al hemisferio izquierdo. Todo lo que entra por el oído izquierdo va a ir al hemisferio derecho. Y se cruza la información del hemisferio derecho a través del cuerpo calloso al hemisferio izquierdo para yo decir perro gordo, libro viejo. ¿Qué procesamos en el hemisferio izquierdo? ¿Cuál es la función del hemisferio izquierdo? ¿Alguien se atreve a decirme cuál es la función del hemisferio izquierdo? Si alguien se atreve, me levanta la mano y abrimos el micrófono. Si nadie se atreve, me pongo a llorar. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien quiere hablar? No, no alcanzo a escuchar.
lo que tiene que ver con la matemática, el hemisferio izquierdo. No sé si se... No sé si alguien puede decir lo que dijo la compañera porque no alcanzo a escuchar. Dilo tú. Ya, no importa. Voy a decirlo yo porque como no lo alcanzo a escuchar, está un poquito difícil. A mí me encanta interactuar y estar ahí y escucharlos porque siempre se aprenden cosas nuevas. El hemisferio izquierdo está encargado de todo lo que es el lenguaje propiamente tal, ¿cierto? Lo racional, la matemática. Y el hemisferio derecho está encargado de todo lo artístico, la melodía, los aspectos. Si el hemisferio izquierdo está encargado de los aspectos segmentales del lenguaje, el hemisferio derecho está encargado de los aspectos suprasegmentales del lenguaje. ¿Ya? Para el lenguaje es importante los aspectos suprasegmentales y los aspectos segmentales. A lo mejor no se los han pasado, pero se los adelanto para que el día de mañana ya lo tengan clarito. Hablan ruido. Aquí van a escuchar cómo yo evalúo una prueba primero con un ruido de fondo y después cómo evalúo con múltiples personas hablando. Repita. Paz. Paz, Mar. mar, Bus. bus. Cal. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Doctora, ¿usted es tan amable y lo puede repetir? Sí, sí, por supuesto. Sol. Bar. Mes. Gol. ¿Lo escuchan? ¿Sale el sonido o no? ¿Sí? Ya. Quizás no lo están discriminando bien, pero sale el sonido. Son monosílabos. Entonces, al ser monosílabos, los monosílabos entregan poca información. Entonces, a ustedes les cuesta más poder discriminar. Miren la diferencia de este. Atención. Pato. Atención. Mapa. Atención. Bosque. ¿Lo lograron escuchar? ¿Sí? ¿Sí o no? Más o menos. Pero son como muchas personas hablando y les decían unos bisílabos. Mapa, bosque. ¿No? No. Bueno, estas son las pruebas con las que yo puedo evaluar al paciente. ¿No se parece que no se está escuchando bien los estímulos? ¿Eso es? Repita. Y ahora, ¿se acuerdan de que yo les dije que habían sonidos que eran agudos, sonidos que eran graves, sonidos que eran cortos, sonidos que eran largos? Vamos a escuchar primero los sonidos agudos y graves y veamos si ustedes son capaces de identificarlos. Autotech of St. Louis. Pitch pattern sequence test, adults version. First ear. ¿Alguien tiene dificultad para discriminar un sonido agudo de un sonido grave? Con la honestidad que nos caracteriza a los fonoaudiólogos. ¿Sí?
¿Se les dificultó? Ya. Les cuento, nosotros hicimos una investigación en la Universidad Andrés Bello, que es donde trabajo. La profesora del área de voz, ella estaba atendiendo a pacientes con voz súper agudas. Hablaban así, muy agudas. Resulta que ella estaba haciéndoles un tratamiento para bajar el tono de voz, ya que tenían el tono de voz muy arriba, muy ascendido. Ustedes saben que está la técnica de bajarla manualmente. Pero también está la otra técnica en que auditivamente tú le dices, mira, esta es una nota musical y le colocas una nota musical grave y esta es una nota musical aguda. Y tú haces el contraste. Tu, 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 tu. Y la persona, desde esa nota musical aguda, tiene que llegar a esa grave, auditivamente. Evaluamos a este grupo de pacientes con pruebas de procesamiento auditivo. Y resulta que las pruebas de percepción, cuando tenían que identificar el sonido agudo del sonido grave, para todas ellas siempre lo mismo. Siempre era agudo, 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 agudo. Y yo les decía, ya, pero hay una variación. ¿Escuchas la variación? Y como sabían que estaban diciendo algo malo, decían grave, 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 pero en realidad no lograban entender esta variación de que un sonido es diferente al otro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo creen ustedes que va a poder rendir un paciente si auditivamente no está preparado para poder identificar un sonido grave de un sonido agudo? ¿Cómo va a poder bajar el tono medio hablado si no logra identificar que su tono es súper agudo y que tiene que bajar la escala musical a un tono más grave? Entonces, la conclusión final es que tiene que haber un entrenamiento auditivo a la par del entrenamiento de voz que se le está haciendo a este paciente y a casi todos los pacientes. Ahora recién salió otro estudio que hicimos con la misma profesora con niños con voz difónica. Los niños que son súper característicos, que tienen una voz difónica, que son bien gritones ellos. Entonces su retroalimentación auditiva está alterada. Y también salieron mal en las pruebas de procesamiento temporal. Estas son las pruebas de procesamiento temporal, que logran identificar que un sonido es agudo, que un sonido es grave, no lo lograban identificar. Que un sonido es corto, que un sonido es largo, no lo lograban identificar. Entonces, imagínense la herramienta que le estamos dando a los terapeutas, porque si yo les digo que no lo logro identificar, tienen que trabajarlo. No queda de otra que tienen que trabajarlo en sus terapias, aunque no sean audiólogos. Miren, estos son sonidos cortos y sonidos largos. Duration pattern sequence. Test items. Esta les cuesta menos, ¿cierto? Sí. Esta cuesta un poquito menos. Cuando tienen que identificar que un sonido es agudo con sonidos graves, cuesta un poquito más. Autotech of St. Ay, Louis. Entonces, ¿cuáles son los factores asociados? Que tiene que haber una indemnidad de las estructuras, tanto periféricas como centrales. Es decir, cuando yo hablo de procesamiento auditivo, yo hablo de que el paciente está totalmente normal del punto de vista periférico, o sea, tiene una audición sobre 20 decibeles y que a nivel central no debería tener ningún problema. Pero resulta que muchas veces tienen problemas de inmadurez del sistema nervioso central y eso acarrea dificultades. Yo no estoy diciendo acá que el paciente vaya a tener un tumor, no me voy a poner tan trágica, pero sí puede haber una inmadurez del sistema. Y cuando hay una inmadurez del sistema, ¿qué se hace? ¿Se le manda a la casa? No, ¿cierto? Tenemos que intervenir haciendo un programa de estimulación para crear más redes sinápticas en esa área y fortalecer esa función. Eso es lo que hacemos siempre como fonoaudiólogo, en todas las terapias.
¿Qué otra cosa es importante? La evolución, la madurez y el funcionamiento. La estimulación socioambiental y lingüística, si está deprivado, por ejemplo, una persona con hipoacusia está deprivado lingüísticamente. Obviamente va a tener un trastorno en el procesamiento auditivo. Y las habilidades cognitivas. Si yo les digo, o a ustedes les llega un paciente con síndrome de Down, ¿le harían estas pruebas? No, bajo ningún concepto le haría estas pruebas, porque cognitivamente no está preparado para entender estas pruebas que son complejas. No son fáciles de entender. Entonces, si a ustedes les llega un niño del espectro autista, ¿le harían estas pruebas? Depende. La respuesta es depende. Ustedes saben que existen diferentes niveles del espectro autista. Por ejemplo, un Asperger, que es de alto rendimiento, sí, va a rendir y puede ser que rinda muy bien. Pero un autista que no tiene lenguaje o que sus funciones cognitivas están muy comprometidas, no le pasaría estas pruebas porque no va a rendir. Entonces ahí está el criterio de ustedes como profesionales. Y esto sí es súper importante. ¿Por qué? Porque hay ciertas edades en que nosotros tenemos maduración de las funciones. Por ejemplo, la localización sonora antes de los 5 años no está establecida todavía. Sí, a partir de los 5 años, súper bien la localización sonora. La interacción binaural es lo que interactúa cuando entra por un oído, por el otro oído e interactúa la información, eso es a partir de los 6 a 8 años. La discriminación auditiva a partir de los 8 años. La audición dicótica, los números que aparecían o las palabras que aparecían al mismo tiempo, de 9 a 10 años. Desempeño auditivo con señales acústicas rivales, de 10 a 11 años. Y el procesamiento temporal de agudo, grave, de corto, largo, de 10 a 12 años. Es decir, ustedes ya deberían sacar un 100%. Ustedes deberían identificar todo esto y tener un 100% si es que tienen una indemnidad del procesamiento auditivo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo importante? Que aquí influyen los aspectos cognitivos, como la atención y la decodificación, y los aspectos auditivos, el cierre auditivo, la integración binaural, la interacción binaural y la resolución temporal. Pero voy a adelantarme un poquito, pero se empezó a hablar de la especificidad de lo que era el trastorno de procesamiento auditivo. Antes se decía que era netamente auditivo. Le estoy haciendo un resumen de esas 3 láminas porque no es mucha materia. Antes se decía que tenía que ser 100% de tipo auditivo y que no podía coexistir con ninguna patología más. Pero existe un trastorno del lenguaje, que me fui al trastorno del lenguaje, que no coexista con ninguna otra patología, es raro. Siempre, por lo general, coexiste con un déficit atencional, un trastorno del aprendizaje, hay algo de base con el que coexiste esa patología. Esto es lo mismo. El trastorno del procesamiento auditivo, la mayoría de las veces coexiste con otra patología. No sabemos cuál, porque para eso hay que hacer una evaluación para saber con cuál patología coexiste. Entonces, ¿qué se dice? Que el trastorno de procesamiento auditivo sería la deficiencia en una o más de las habilidades que antes vimos. ¿Se acuerdan de la vía auditiva que hablamos de varias estaciones de relevo? Entonces, sería una dificultad para utilizar la información de tipo auditivo eficientemente. Y ustedes pueden ver en la literatura que hablan de PAC o PA, entre paréntesis la C, y es porque no quisieron dejar de lado todo lo periférico. ¿Por qué? Porque cuando un niño en etapa crítica de la adquisición del lenguaje presenta otitis a repetición, va a tener un trastorno en el procesamiento auditivo fijo, declarado.
porque en la etapa crítica de adquisición del lenguaje no tuvo despejado el canal auditivo. Entonces, y eso es periférico, no es central. Entonces dijeron, bueno, esto periférico va a influir en lo central, incluyámoslo. Por eso dejaron la C entre paréntesis, porque lo central, si bien es importante, no lo podemos excluir lo periférico. ¿Ya? Y bueno, obviamente todo esto va a traer problemas a nivel de la CIF, que a nivel familiar, a nivel social, vocacional, educacional y comunitario. Lo otro importante es que se da también mayormente en hombres que en mujeres y mayormente en zurdos. Y la relación, la relación es de 2 es a 3, de 2 es a 1, perdón, es decir, se da más en los hombres que en las mujeres. Déjenme sacar esto para seguir conversando y no distraerme. Se da mucho más en hombres que en mujeres, y esto también se da en los trastornos del lenguaje. Es como típico que hay mucha mayor población de hombres que se ven afectados con este tipo de patología. Ahora, ¿por qué se dan más hombres que mujeres? Yo también tengo una teoría que no es que las mujeres estemos exentas de estos problemas. Lo que pasa es que las mujeres somos más pillas y pasamos más desapercibidas con estas dificultades. Tendemos a compensar de otras formas que los hombres no saben compensar. Entonces, figura mucho más como que los hombres tienen más estas dificultades que las mujeres. Lo mismo que los trastornos del espectro autista. Se dice que las mujeres, que los hombres mayormente tienen estos trastornos del espectro autista más que las mujeres. Pero en realidad ahora se está viendo que no es tan así, que está casi equiparado, pero es porque las mujeres tienden a compensar muchas veces, ¿ya? Entonces, eso, entonces, ¿qué es lo importante? Que aquí ya se admite que puede haber una comorbilidad, puede existir un trastorno del lenguaje con un trastorno del procesamiento, y hay que estar súper atento porque eso me va a acarrear un trastorno en la lectoescritura. Va a tener problemas para adquirir la lectoescritura. Entonces, ¿para qué voy a hacer pasar por eso al paciente si yo puedo atajarlo a tiempo y puedo hacer un programa de estimulación auditiva? Ahora ustedes dicen, bueno, pero yo necesito un audiómetro y una cámara silente. No, la buena noticia es que ustedes solamente necesitan un computador, unos buenos fonos, ojalá con cancelación de ruido, y pueden empezar a trabajar estimulando todas las funciones auditivas con los programas que nosotros hemos hecho de acá en Chile, en Brasil hay mucho también, en Colombia también se está empezando a elaborar mucho material en la escuela colombiana. De hecho, Paula puede dar fe que nosotros les mandamos a hacer unas tareas en que tienen que hacer actividades de procesamiento auditivo, y han salido maravillosas, han salido actividades maravillosas que ustedes dicen, wow, me encantaría poder implementarlos con los pacientes. Paula, no sé si estás por ahí para que me puedas corroborar la información que estoy diciendo, de que hacer material, eso, de que hacer material, la verdad es que es bastante fácil dentro de todo, no es una cosa que uno diga, oh, ay, qué difícil. Nosotros utilizamos el programa Audacity en la versión 2.4.2. Hay versiones más nuevas, pero como yo sé utilizar esa versión, utilizo esa versión. Es un programa gratuito que se puede descargar y ustedes pueden hacer todas las grabaciones que ustedes vieron de los dígitos que salían por ambos oídos o de los aspectos temporales. Ustedes pueden crear todo, pueden hacer todo un programa de estimulación, y es súper interesante ver cómo progresan los pacientes trabajando solamente las habilidades auditivas. Es impresionante. Así que eso, y me gustaría que abriéramos el micrófono para que también ustedes me pudieran preguntar o saber, o si quieren saber algo más del tema.
Siéntanse con la libertad de decir lo que quieran. Aquí no hay preguntas que estén equivocadas o no tengan vergüenza. Pena, dicen ustedes, no tengan pena de poder preguntar o decir algo. O Paula, si tú quieres decir algo. Este es el momento en que podemos compartir. Ok, dale. ¿Será que nos puedes explicar qué influye en el lector Ay, no, se formó un eco. No sé si es porque... Profe, qué pena, la estudiante pregunta si se forma ese eco por alguna razón especial, no lo sé. No, Segundo. porque espero un rato. Doctora, porque- ¿ahora Ya. sí? ¿Ahora sí me escucha mejor? Sí. Doctora, escucho. si es posible, dice la estudiante, ¿le puede por favor profundizar un poquito más de por qué influye en la lectoescritura Perfecto. y en la Ya. deglución? Ya. Bueno, primero la deglución, la verdad de las cosas es que es súper simple. Voy a decirte eso primero por la deglución, es porque las instrucciones son ingresan por el canal auditivo, no es nada más que eso. En el fondo era como para darles un ejemplo de que en todo momento nosotros utilizamos el canal auditivo. Pero la lectoescritura es otra cosa. En la lectoescritura nosotros aprendemos, o sea, cómo ingresa la información, nosotros la estamos codificando y decodificando esa información desde el momento que entra y sube esta corteza auditiva. Y la codificación y la decodificación influyen totalmente en cómo nosotros aprendemos a leer y a escribir. Por eso la importancia. O sea, si ustedes no están escuchando bien, difícilmente van a poder entender el proceso de cómo se juntan las letras o cómo se construye una palabra. Acuérdense que el canal de entrada, uno habla tal como lee y escribe. ¿Han visto eso? Si uno tiene un error y uno escribe, no sé, mm, a ver, por ejemplo, perro, puede escribirle pego, puedo escribirlo así, pego. ¿Cómo lo va a decir? Como pego, ¿ya? Entonces, y es tan importante que cómo está codificando y decodificando esa información de tipo auditiva. Entonces, si yo hago un entrenamiento auditivo, obviamente voy a poder ingresar de manera correcta esa palabra a nivel central. Es básicamente por eso. Pero muy buena tu pregunta. No me sé los nombres. Doctora Mariana, ¿me escucha? Sí, escucho, Ena, sí. Tengo otra estudiante que me indica que sí, pues qué tanto influye el contexto en el procesamiento auditivo central. El contexto, a ver, ¿a qué se refieren con eso? El entorno, el entorno. El entorno. A ver, ¿qué se dice? Que si hay una deprivación lingüística y ambiental, obviamente la adquisición de nuevo vocabulario va a estar interferido. Entonces, va a influir en eso básicamente, o sea, de que esté deprivado, pero de que un contexto, de que en una sala de clase, por ejemplo, lo único que te podría interferir ahí es que haya mucho ruido y en ese contexto va a tener problemas. Y si es que me encuentro con ese niño, con ese paciente, yo hago todas las adecuaciones curriculares. Yo hablo con el colegio y les digo que tienen que sentarlo en primera fila. Las salas de clase, la verdad es que no tienen mucha reverberación. El sonido choca por todos lados, no están preparadas, no son tan chicas las salas de clase. Entonces, yo, ¿qué hago en el contexto en que está?
hago las adecuaciones de sentarlo en primer lugar, en la primera fila. En algunas ocasiones, cuando se puede, utilizo el sistema FM. ¿Conocen el sistema FM? Que es un sistema en que utiliza un micrófono, o sea, perdón, un audífono, pero que no es audífono, porque no amplifica la señal, solamente la dirección al oído, y es como que te llegara nítido lo que te estoy hablando yo, y anulo el ruido de fondo. Es bastante bueno, pero es un sistema caro. Otras veces, ¿qué es lo que han hecho en las salas de clase? Colocan parlantes en las esquinas, en las esquinas y al medio. Entonces, así el sonido llega bien a todos los alumnos y no se ven perjudicados los alumnos que están más atrás, porque a medida que nosotros nos vamos alejando del profesor, se van disminuyendo la cantidad de decibeles que yo escucho. Entonces, no es lo mismo de lo que escucha la alumna que estoy viendo yo de jean celeste, que está en primer lugar, a la que escucha allá atrás que veo que tiene lentes puestos. No es lo mismo, no está escuchando igual, porque los decibeles van disminuyendo a medida que yo me alejo de la fuente sonora. Entonces, todas esas cosas van a influir en un buen procesamiento auditivo. Pero en ese sentido podría influir el contexto. No sé si tienen alguna otra pregunta, pregunten nomás, a mí me encanta responder. Sí, señora. Sí, señora. Regálame un segundo. Hablen. Por ejemplo, ¿cómo se identifica o se diferencia un trastorno del procesamiento auditivo central de otro trastorno? Creo que escuché cómo diferencio un trastorno de procesamiento auditivo central de otro trastorno. Trastorno. Sí, señora, exacto. Súper buena pregunta, porque siempre me hacen esa misma pregunta y es súper sencillo, súper sencillo. Yo tengo pruebas para evaluar procesamiento auditivo. Entonces, le paso esas pruebas de procesamiento auditivo. Si salen mal, ya confirmé que tiene un trastorno de procesamiento auditivo. Pero además existen pruebas para evaluar trastornos de lenguaje, trastornos del aprendizaje, trastornos dislexia, que son los más comunes. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Derivarlo al especialista y que le hagan estas pruebas. Por ejemplo, si tiene un trastorno de aprendizaje, pásele las pruebas para ver cómo salió en esas pruebas. Un trastorno de lenguaje lo podemos hacer nosotros con las pruebas que existen para evaluar los trastornos de lenguaje. Una dislexia, existe la dislexia de tipo fonológica, en donde nosotros los fonoaudiólogos tenemos que tratarla y trabajar todas las conciencias, conciencia silábica, conciencia fonológica, conciencia léxica. Entonces, la única forma en que yo puedo saber si tiene uno o lo otro o los dos es aplicando las pruebas formales que existen en el mercado. Muchas veces me salen bien las pruebas de procesamiento auditivo y mal las pruebas de trastornos de lenguaje. Entonces yo digo, tiene un trastorno de lenguaje puro, sin ningún problema de procesamiento. Y otras veces me sale mal las pruebas de procesamiento auditivo, mal las pruebas de lenguaje, y yo digo, tiene dos patologías que coexisten. Entonces tengo que hacer un programa para trabajar estas dos patologías de la manito. Y si no trabajo de la mano, no voy a tener avance. A muchos de ustedes les va a pasar que tienen pacientes por mucho tiempo y que no avanzan. Y es porque está mal hecho el diagnóstico. No sé si quedó claro. Súper. Sí, señora. ¿Alguien más? Señora, Sí, sí. voy, 2 segundos. ¿Alguien más? ¿De qué, o sea, de qué depende la efectividad del tratamiento a largo plazo? ¿De qué depende la efectividad del tratamiento, de la intervención? Ya. Súper buena Una pregunta pregunta. también. A ver, yo aprendí en Brasil. Yo estudié, porque yo no sé si saben, pero yo empecé en esto el 2011.
Es decir, hace 14 años atrás. Y hace 14 años atrás no existía lo que existe ahora de procesamiento auditivo. Entonces, ¿qué países estaban como más avanzados? Eran Estados Unidos, que a mí la barrera idiomática no va conmigo el inglés. Es como que soy un poquito amiga, pero no tan amiga. Después estaba España, pero yo tengo 2 hijos y hace 11 años mis hijos eran chicos, ahora son grandes. Entonces dije, ¿qué lugar voy? A Brasil, que a mí me queda relativamente cerca, 4 horas en vuelo, y viajaba todos los meses por 2 años y medio y allá me especialicé. Y allá mis profesoras tienen un programa súper establecido. Los brasileros son un 7 en fonoaudiología porque todo lo establecen, así como que todo lo protocolizan. Entonces dicen ya, van a hacer 12 sesiones. Después de esas 12 sesiones van a descansar 2 meses y después lo reevalúan al paciente y ven si es que continúa con la terapia. Eso a raíz de, ¿cuál era la pregunta? Se me fue la pregunta. ¿Por qué estoy diciendo esto? La pregunta era La de efectividad del la tratamiento. efectividad. Eso, la efectividad del tratamiento. Entonces, yo después de esas 12 sesiones de tratamiento que yo le hago de estimulación auditiva, en que una vez a la semana lo cito en la consulta, pero 3 veces a la semana le doy tareas para la casa de tipo auditiva, grabándole las actividades con el programa Audacity que yo les dije, y también nosotros utilizamos un programa que nosotros hicimos que es Neuropack y Playpack, y yo les mando tarea a través de esos programas. Ahí yo veo si va avanzando o no va avanzando. Por lo general avanzan porque no hay ninguna terapia. Si tú le haces una terapia a un paciente, no hay nadie que no avance. Nadie, en ninguna disciplina, ninguna. Porque tú lo que estás haciendo es una intervención en un paciente. Entonces, cuando tú intervienes a un paciente, estás creando más redes sinápticas, un nuevo aprendizaje, estás creando un nuevo aprendizaje. Entonces, es súper difícil que no haya ningún cambio en el paciente. Y si no hay ningún cambio en el paciente, es algo que tú estás haciendo mal, tú como terapeuta. Ahí cuestiónate qué es lo que estás haciendo mal, que el paciente no está haciendo un cambio positivo. Yo no estoy diciendo que va a estar 100% dado de alta, pero tiene que haber un cambio, porque estamos interviniendo al paciente y la gracia de nosotros como terapeuta es que tiene que haber un cambio positivo en el paciente. En todas las áreas, pónganse a pensar, una psicopedagoga espera que al cabo de 6 meses el niño ya aprenda a identificar las letras y a unirlas, ¿cierto? Si no es así, algo está pasando. Entonces tú te empiezas a cuestionar y empiezas a decir ya, ¿qué es lo que está pasando que no está teniendo los avances que yo quiero que tenga? Y ahí empiezas a derivarle a los colegas. Empiezas a decir, ya, porfa, evalúamelo. 1000 veces amigas mías o amigos me dicen, Mariana, ¿sabes qué? No tengo avances. Evalúalo el procesamiento auditivo porque a lo mejor es por ahí la cosa y yo estoy trabajando lo articulatorio. Si yo tengo un problema de habla y empiezo a trabajar pala, pla, ple, no sé, X, y tiene un problema en el procesamiento auditivo, ¿va a avanzar como yo quiero que avance? Lo más probable es que no, ¿ya? Por eso lo importante también es trabajar con los amigos. Derívense entre ustedes, si uno no tiene el 100% de todas las cosas, la verdad, no, yo muchas veces le he preguntado a mis colegas, ¿sabes qué hago acá? ¿Qué opinas tú? Y también me preguntan de vuelta si uno no se las sabe todas en esta vida, chiquillos. Doctora, ¿cuál es el principal factor que afecta el procesamiento auditivo en niños? Ya, otra excelente pregunta. Y el procesamiento auditivo es de causa idiopática. Es decir, no tengo idea, porque puede ser por
que tiene una inmadurez, o sea, nació con una inmadurez del sistema auditivo. Puede ser que cualquiera de ustedes salga para afuera, ni Dios quiera, por favor, tenga un accidente, un choque, le pega en región temporal, va a quedar con un trastorno en el procesamiento auditivo. Puede ser una enfermedad neurodegenerativa, también te puede causar un trastorno en el procesamiento auditivo. Puede ser un trastorno metabólico, la diabetes, ahora se dice también que la resistencia a la insulina te puede afectar la conducción del sonido y te va a afectar y te va a dar te puede llevar a un trastorno en el procesamiento auditivo. Por lo tanto, la causa precisa, ni idea. Es como el trastorno del lenguaje. ¿Se sabe la causa precisa del trastorno del lenguaje? No, porque se dice que puede ser hereditario, congénito, adquirido, y esto es como lo mismo. Ahora, ¿qué me pasa a mí? Que muchas veces cuando yo hago el historial con los papás, alguno de los papás, el papá o la mamá, tuvo un problema de aprendizaje cuando es chico. Y ahí tú empiezas a pensar y dices, aquí puede haber algo hereditario, hay un gen que te está molestando ahí a toda tu descendencia. Pero uno lo piensa nomás, porque tendría que hacerse un examen genético para determinar si es verdad o no. Pero la verdad no me interesa el origen, me interesa la terapia. Es como el huevo y la gallina. Cuando uno dice, cuando encuentra un paciente que tiene un trastorno de lenguaje y un trastorno de procesamiento, los dos, y a mí me dicen, ya, pero Mariana, ¿qué es? ¿Es un trastorno de lenguaje, un trastorno de procesamiento? ¿Qué te interesa? A ti te interesa que esté la terapia. ¿Qué importa si es el huevo o la gallina el huevo? Si al final lo que importa es que tu hijo se sane. Eso es lo que interesa y lo que importa, ¿cierto? A eso quiero que lleguen. No se compliquen cuando les digan, ¿pero qué es? Ustedes no son magos, no tengo cómo saber qué fue primero, qué causó qué. Si el trastorno del lenguaje te llevó a un trastorno de procesamiento auditivo o el trastorno del procesamiento auditivo te llevó a un trastorno del lenguaje. ¿Pero qué importa? Si a mí lo que me importa es la intervención, que sanes a mi hijo, que le ayude, porque tampoco lo voy a sanar y soy la sanadora. No, pero le voy a ayudar a que tenga una mejor calidad de vida. Eso. No sé qué más. No sé si alguien de los asistentes que está conectados tienen alguna inquietud. A mí me encantaría que pudiésemos sacarnos una foto con los que tienen la cámara apagada. Claro que sí. Sí, señora. Porque yo lo publico después en mis redes ¿De qué y forma el ruido ambiental puede afectar la Doctora. atención? La última preguntita. sí. ¿De qué forma el nivel del ruido ambiental afecta la atención y la comprensión auditiva de los niños? De manera significativa. Es impresionante la cantidad de niños que tienen esa queja de que el ruido ambiental les afecta. Imagínense que está en todo el periodo de maduración de la vía auditiva. La vía auditiva se dice que está más o menos completa a partir de los 7 años y madura completamente a partir de los 12 años. Es decir, una vía auditiva es madura, se considera adulta a partir de los 12 años, pero entre los 7 y los 12 años es un periodo súper crítico, que si tú tienes una inmadurez del sistema y hay mucho ruido de fondo, le estás complejizando la tarea de una forma impresionante. Entonces hay que controlar esas variables. Por eso es que uno dice que ojalá el entorno donde está aprendiendo, donde está estudiando, sea lo más armonioso para él, lo menos invasivo para el niño, que le ayudemos, porque yo ese niño no lo puedo colocar atrás con todo el ruido de fondo. No lo puedo colocar atrás porque no va a aprender nada. Y es lo mismo que ustedes, yo los mande a Japón y los ponga 8 horas en una clase de japonés, en que ustedes saben algo de japonés, ¿ya? O inglés, ya. Van a suponer, yo los voy a mandar a Estados Unidos a un curso de procesamiento auditivo y van a estar 8 horas ahí.
ustedes, y después de 8 horas nos vamos a ir a tomar un café. ¿Cómo creen que van a estar ustedes? Van a estar cansadísimos, porque ustedes van a estar con una alta demanda cognitiva, porque ustedes trataron de ir a ese curso, trataron de entender lo que les dijeron en inglés, trataron de codificar y decodificar esa información al hacer la traducción. Y todo eso, se los digo porque a mí me pasó con el portugués, yo terminaba muerta, 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 muerta. Yo lo hice cuando todavía existían los cursos presenciales. Terminaba muerta, porque todo era en portugués, yo era la única que hablaba español. Es lo mismo, hay una alta demanda cognitiva, entonces imagínense, estos niños, es como que si los llevaran a un curso de inglés de ustedes y tuvieran que estar 8 horas. Y más encima, yo les coloco ruido en esa misma aula con inglés. Van a estar desesperados, van a estar un rato así, pero después se van a evadir y se van, se van, se van, se van. Y tú les preguntas, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué vieron hoy día? No me acuerdo. Y efectivamente no se acuerdan, porque no tienen esa capacidad para poder prestar tanta atención. O sea, si es una alta demanda cognitiva, no le pidamos tanto. Pero al 1 a 1 rinden porque tienen inteligencia normal. Entonces vienen las clases particulares con la psicopedagoga, con la educadora diferencial, en que te refuerzan los contenidos para que en el colegio te vaya bien. Y es una cadena. ¿Sí? ¿Quedó claro? Súper. Sí, señora, perfecto. ¿Alguien más? ¿No más? ¿Profe Paula por allá tampoco? No. De los asistentes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes. ¿Virtuales? Sí, yo quisiera, bueno, primero agradecerle a la doctora por el tiempo, muy entretenida la capacitación. Lamentablemente no tuve muy buena señal, entonces no alcancé a escuchar algunas cosas. Entre esas es mi inquietud. ¿Qué test, qué baterías o existen algunas que estén estandarizadas en las cuales se puedan aplicar? Yo lo hago de forma no estandarizada, ¿no? Y más que todo hacia las habilidades auditivas. Pero sí quisiera saber si hay un test ya estandarizado que los evaluar. Sí, existen. Y los venden en Estados Unidos, pero están traducidos al español. En auditech.com, ustedes se meten auditech.com y ahí te sale la versión en inglés, versión en francés, versión en español, bla, 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 y tú vas comprándolo. El problema es que son caros. Pero ustedes tienen en Colombia a la doctora Amanda Céspedes, en que ella hizo un screening de procesamiento, si bien no es una prueba para determinar o evaluar, creo, no quiero equivocarme, pero yo hice una batería bastante buena para evaluar procesamiento auditivo. Y yo creo que ustedes deberían aprovechar esa batería que ella tiene. Nosotros acá también en Chile también hicimos una batería de screening para determinar si tiene o no tiene. Una vez que tenga, pasa a la evaluación formal, que es con el audiómetro, con la cámara silente, porque si no, es un recurso muy caro si tú mandas a un niño pensando que tiene, pero no asegurando que tiene, y ese niño igual tiene que pagar la evaluación. Entonces, ideal hacer esta especie de screening con el BEPADI, creo que se llama, el que tienen ustedes de la doctora Amanda Céspedes. Yo creo que lo conocen. Si no lo conocen, búsquenlo porque es bastante bueno. Sí, sí. Sí, Sí, muchísimas gracias. Sí, sí, de hecho ella es la que la pionera más acá en colombiano. exacto. Sí, 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 sí. Yo la conozco, la conocí y le tengo mucho respeto. Siempre se respeta la trayectoria y todo lo que hace la gente, así que yo encuentro que es un buen material con el que ustedes pueden contar. Y si no, se lo compran en Auditech, como les digo, que son pruebas que están súper mega estandarizadas para toda la población hispanohablante. Ok, muchísimas gracias, doctora, muy amable.
Doctora Mariana, que sea el espacio para agradecerle por su disponibilidad, por su tiempo, por sus conocimientos. De verdad que fue un espacio bastante enriquecedor para nosotros, para nuestros estudiantes y para nuestros asistentes. Entonces, le agradecemos de verdad y pues siempre las puertas abiertas de nuestro programa, de nuestra universidad, siempre será bienvenida en cualquier momento. Gracias, muchas gracias. ¿Y si pueden prender la cámara para sacarle Claro que fotos, sí. porfa? Claro que sí. Entonces, si quieren, nos organizamos. Les comparto el link para que se puedan conectar y quedemos varios. Para Ya, que se regálenme un vean. segundo para que se puedan conectar todos los estudiantes que están aquí presencial. Ya. Ahí para que salgan, ahí me pueden seguir en fonoaudióloga.mariana.medel y ahí yo los publico, siempre publico los cursos y cosas que hago. Perfecto. Tú me avisas cuando lo saquemos fotos. Salimos. Eso. Qué lindo verle los rostros. Tener como la imagen de las caras de ustedes, cambia la cosa. Ya, ¿tú me avisas cuando hago un print de pantalla? ¿Ya? Ya, sonrían, pongan la mejor cara que tienen de tarde. Súper. Ventana. Ahí. Perdón. Ahí creo que lo hice. Ahí se los voy a mandar. ¿Ya? Eso, muchas gracias por la atención, por las preguntas. Me encanta cuando me preguntan, porque siento que me escucharon. Y porque eso es lo único malo de esto de la tecnología de estar a distancia, que uno no puede ver los rostros o no puede interactuar. Pero lo bueno es que vi el curso, entonces ahí me hacían así o me hacían así. Y había una retroalimentación. No te escucho, Ena. Estás con... Ahora sí. ¿Ahora sí Ahora me sí. escucha? Ahora Listo. sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. No sé si la profe Paulita puede conectarse ella. Es que se me apaga el profe, no puede. Listo, ya viene para acá. Hola, profe, ahora sí la saludo bien. Ahora sí. Ya, gracias Paula por la invitación y cuando quieran nomás ahí estamos en conversación para ir a verlos un día. Gracias a usted, profe, de verdad, por este gran encuentro y sobre todo por impartirnos ese lindo conocimiento que sé que tiene. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Un Chao. abrazo, muchas gracias, muy amable.